Dios. Cristo te ama en espíritu y verdad. Jesús de Nazaret trascendió en el mundo. Nelson Mandela trascendió en Sudáfrica. Mahatma Gandhi trascendió en la India. Martin Luther King trascendió en Estados Unidos de América. Martín Lutero trascendió en Europa. Y hay otros líderes que han trascendido en la historia. ¿Alguien ha trascendido en ti? ¿En quién estás trascendiendo hoy? ¿Quieres trascender en otros? No te vayas. Escucha esta programación y déjanos trascender en ti. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme. Se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme. Buenos días mundo, buenos días América, buenos días México, buenos días Coahuila, buenos días Ciudad Acuña, buenos días Iglesia de Cristo. Te saluda Nietzsche Tobar Campos desde tu programa Trascender Inspirando a Otros, emitido por Proyecto Radio 96.7 FM y transmitido en vivo con la página en Facebook Trascender Inspirando a Otros. Recuerda que también tenemos la página en internet en la cual nos puedes estar escuchando como Proyecto Radio, y queremos que te quedes con nosotros. Te damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando a través de la FM y aquellos que nos están escuchando en las redes sociales, que se han estado conectando en nuestra transmisión en vivo o en repetición. Bueno, pues Dios les bendiga esta mañana, y bueno, pues es una bendición poder despertar este día, y bueno, pues este viernes ya 13 de junio del 2025, podemos decir, nuestro Dios ha estado ahí con nosotros y nos fortalece y nos bendice. Así que si quieres enviar algún saludo, puedes escribirnos ahí en los comentarios para enviarte un saludo hasta donde tú te encuentres. Y por favor, mientras estamos entonando algunas de estas alabanzas de este tema del episodio 157, bueno, pues queremos que nos ayudes, por favor, a estar compartiendo este episodio con tus amigos, con tu familia, y poder escuchar la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, bueno, pues esta mañana el episodio que traemos para compartir contigo se llama La palabra de Dios trasciende. Y bueno, pues quisiera que este día meditemos en la palabra del Señor en Isaías capítulo 40, verso 8, que más adelantito lo estaremos leyendo. Quiero aprovechar para enviar un saludo para nuestra amiga Damaris Ortiz. Dios te bendiga, saluditos y bendiciones, hermosa, amén, Dios te bendiga. Ruth Rodríguez, saludos y bendiciones, hermana Nietzsche, Dios te bendiga, hermosa, Dios bendiga tu vida, tu familia. Mandamos un saludo para Néstor García, que estaba ahí conectado, mi hermana Lupita Guillén, Lucila Tobar también, Dios te bendiga. Dios sea también con cada uno que nos escucha ahí en la programación de la 96.7, amén. Saluditos desde Santa Teresa, saluditos a Emily y Adriel, que ya se va a la escuela. Dios te bendiga, Dios sea contigo, Adriel, Dios te guarde y que disfrutes mucho estos últimos días de escuela, ¿verdad? Es una temporada en la que los chicos ya están en los, como dicen, en los últimos proyectos, las últimas materias. Bueno, que Dios sea con cada uno de ustedes en todo momento. Este canto lo quiero entonar, es muy hermoso lo que dice. Entonces
si puedes estar meditando en este canto. Lo escuché hace muchos años, pero no deja de estar en mi mente, en mi corazón. Y semanas atrás mi hermano Samuel, Dios le bendiga, me estaba recordando el canto. Lo estaba entonando y me acordé del mensaje tan profundo que menciona este canto. Mando un saludo para Néstor, dice saludos desde Austin, Dios te bendiga, amén. Y vamos a estar entonando este canto, amén. Recuerda, la palabra de Dios trasciende, la palabra de Dios va más allá de lo que nosotros pensamos. ¿Quién iba a creerlo? Que el amor de un nazareno cambiaría todo. ¿Quién iba a creerlo? Que su vida afectaría la vida de todos. ¿Quién iba a creerlo? Que al abrir sus brazos y morir en la cruz cambiaría todo. Creerlo, que el amor de un nazareno cambiaría todo. ¿Quién iba a creerlo? Que su vida afectaría la vida de todos. ¿Quién iba a creerlo? Que al abrir sus brazos y morir en la cruz cambiaría el mundo hoy. Esperanza al mundo. ¿Quién iba a creer que solo él al entregarse sería el sacrificio perfecto que traería paz al corazón? ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creer que por amor se entregaría todo? ¿Quién iba a creer que su amor traería esperanza al mundo? ¿Quién iba a creer que solo él al entregarse sería el sacrificio perfecto que traería paz al corazón? ¿Quién iba a creerlo? Él nunca publicó un libro, pero provoca que miles publiquen sus hechos. Nunca grabó un disco, pero ha sido el nombre más usado en canciones. Los nombres de artistas y reyes, filósofos y presidentes pasarán de moda, pero no el nombre santo de Jesús. ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creer que por amor se entregaría todo? ¿Quién iba a creer que su amor traería esperanza al mundo? ¿Quién iba a creer que solo él al entregarse sería el sacrificio perfecto que traería paz al corazón? ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creerlo?
para creerlo. Y así es esta verdad tan hermosa en la cual nosotros vemos que aunque Cristo Jesús no escribió un libro, muchísimos han publicado sobre lo que Él ha hecho. Hay libros publicados y miles de ejemplares publicados hablando del nombre de Jesús. Él no grabó un disco, pero sí es el nombre más usado en canciones que hablan de su santo amor y de su precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Entonces, podremos olvidar los nombres de los que han inventado una y mil cosas, muchos proyectos, muchas, que pudiéramos decirles, muchas hazañas. Sin embargo, Jesucristo es el nombre que nunca pasará de moda. Y su palabra, por supuesto, no pasará de moda. Su palabra trasciende, su palabra con ese poder, con esa potencia, podemos ver que su palabra se extiende a todos los lugares. Su palabra trasciende los tiempos y por tanto tenemos mucho que alabar a nuestro Dios y que agradecerle. Vemos tantas cosas para decirle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque has dejado que tu palabra hable y ministre en nuestros corazones. Entonces, quiero que juntos reflexionemos sobre esto que Dios trae para nosotros, en lo cual quiere hablar a nuestra vida, en lo cual quiere que tú y yo podamos meditar y decir: Señor, gracias porque tu palabra supera cualquier límite. Tu palabra es verdadera y tu palabra trae paz a mi vida. Tu palabra me hace crecer, tu palabra me ayuda, tu palabra trae consuelo. En los tiempos de dificultad, tú estás ahí, Señor, conmigo. Es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Canta conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Nuestro Dios, como lo dice este canto, es fiel y
el libro en el cual se hablan las características de quién es nuestro Dios es la palabra de Dios, la Biblia, las Santas Escrituras, las cuales nos recuerdan el propósito de Dios a nuestras vidas. Yo quiero leer una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Isaías capítulo 40, verso 8. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Vamos delante de tu presencia dándote la gloria, dándote gracias por este nuevo día y por esta oportunidad, Dios, que nos das de escuchar tu palabra para vivificar nuestras vidas, nuestros corazones, Dios, nuestro espíritu. Hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú hablando a nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Que podamos escuchar tu palabra sin ninguna distracción, sin ningún contratiempo y poder meditar en ella. Que haga un efecto, produzca un efecto bueno, Señor. Un cambio en el cual nosotros seamos renovados y pongamos en práctica, Dios, tu palabra. Bendícenos. Quita cualquier cosa que quiera estorbar, cualquier dolencia, cualquier enfermedad, Señor, en mis hermanos, en los que nos estén escuchando, cualquier dolor de sus cabezas, toda opresión se va en el nombre de Jesús, todo dolor de huesos, toda debilidad en sus cuerpos, se va en el nombre de Cristo. En tus manos estamos, Padre Celestial, glorifícate aquí en cabina, Señor, toma el control de toda palabra, Señor, que se vaya a hablar. Ayúdame, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues este versículo que lo hemos leído, meditando unos versículos un poquito más atrás, nos damos cuenta cómo Dios le habla al profeta Isaías y le dice, grita, da voces, y pronuncia voz en cuello lo siguiente. ¿Qué tienes que dar a voces? Porque Isaías preguntó eso, Señor, ¿qué tengo que decir a voces? Y entonces Dios le comienza a decir que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Entonces toda carne, todo ser humano, somos exactamente así, como esa hierba del campo que tiene su tiempo de nacer, tiene su tiempo de marchitarse. Entonces, ciertamente como tú y yo lo vemos aquí, quiero que recuerdes lo siguiente. Todo ser humano conocemos nuestra fecha de nacimiento, por cuanto hay un registro, hay un acta de nacimiento que nos revela cuándo nacimos, el día que nacimos o el día que se supone que nacimos, ¿verdad? Porque hay quienes tienen 2 actas de nacimiento o 2 fechas de cumpleaños, hay quienes tienen una fecha aproximada de su cumpleaños, puesto que tal vez nunca se le llevó a un registro civil. Lo cierto es que en todo esto tú y yo podemos notar que siempre conoceremos cuál fue la fecha en que cumplimos años, pero no conocemos cuál es la fecha en que dejaremos de vivir, cuál es la fecha en que dejaremos este mundo. No lo conocemos, solamente Dios, nuestro Creador, es el que lo sabe. Y sabemos que si Cristo no viene antes, ¿verdad?, de que eso suceda, pero todos conoceremos la muerte, todos pasaremos por la muerte. Es el ciclo de la vida por el que todos pasaremos. Y como lo vuelvo a recalcar, si Cristo no viene antes, todos moriremos, pero si conocimos a Cristo y lo reconocimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, entonces sabemos dónde estaremos la eternidad. Y recuerda que hay 2 lugares, ¿verdad? Está el cielo
y el infierno, el lago de fuego. Pero ciertamente en nuestras manos está esa decisión que nosotros tomaremos de dónde pasar la eternidad. Lo cierto es que en todo esto, y a pesar de que desconocemos cuál es el día en que tú y yo lo vamos a vivir, lo vamos a experimentar, ciertamente yo quiero que meditemos en lo siguiente, que estemos allí. Isaías nos recuerda: toda carne es como hierba, que tiene su principio, que tiene su fin. Sin embargo, todo lo que nosotros creamos haber logrado, lo que habla el profeta Isaías, que toda la gloria del ser humano es como esa flor del campo. Porque la flor, tú y yo sabemos que cuando se tienen las plantas ahí en la casa, las flores brotan, pero pasan 2-3 días y desaparece. Se marchita, pues se apaga esa flor. Por esa razón vemos que lo que tú y yo logramos es olvidado. Y puede ser olvidado. Y meditando en esto podemos decir, pues no hay problema en que se haya olvidado el nombre de Eunice, lo que hizo Eunice, que si tuvo un programa, un ministerio llamado Trascender Inspirando a Otros, que Dios le permitió iniciar, pues fue olvidado. No hay problema, pero yo tengo que preocuparme, yo Eunice tengo que preocuparme porque mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y Jesús lo dijo, porque ciertamente sus discípulos se preocupaban por la gloria que ellos querían tener. Los hijos del trueno, Juan y Jacobo, su hermano, querían un lugar especial al lado de Cristo, siempre. Y ellos querían estar allí. Y ellos anhelaban que se les reconociera como, mírenos, apláudenos, reconózcanos que somos discípulos del gran maestro, somos discípulos del Mesías. Y los demás discípulos también peleaban porque todos querían tener un lugar especial con Jesús. Mismo Jesús les dijo: quien quiera ser el mayor de ustedes tiene que aprender primero a servir, tiene que ser siervo, tiene que servir a los demás y entonces ocupará un lugar especial. Porque el que quiera ser mayor de vosotros, primero tiene que servir a sus hermanos. Entonces, el Señor Jesús nos dio enseñanzas tan importantes en las cuales vemos cómo la gloria, lo que a veces perseguimos, cómo a veces peleamos por tener un lugar especial entre las personas, tener un lugar, un rango especial, un rango alto entre nuestra familia, quizá entre nuestros compañeros del trabajo, en nuestra congregación. Queremos que se nos dé un renombre ahí con el pastor, tener un lugar ahí con el pastor, con la pastora. Pero todo eso se desvanece. Todo eso va desapareciendo y la palabra del Señor nos decía: todo lo que tú veas como esos logros se van a desvanecer. Pero escucha bien, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hubo quienes estuvieron escribiendo y sus argumentos, sus escritos, sus investigaciones fueron comidas, fueron deshechas por la polilla. ¿Conoces la polilla? De la cual se hablaba. Incluso el Señor Jesús nos revela y nos recuerda de que tenemos que hacer tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, donde
el orín y la polilla corrompen, comienzan a destruir. Lo dijo en Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. Los ladrones minan, hurtan, pero la palabra del Señor no ha dejado de producir ese efecto, no ha dejado de trascender, no ha dejado de extenderse hasta los demás lugares del mundo. Yo me gozaba porque esta semana vi una publicación replicada, ¿verdad? De cómo la Biblia fue traducida a un idioma de una de las tribus de África. Pero nosotros decimos, o sea que todavía no se logra extender, multiplicar la Biblia, no se logra extender a otros idiomas. Y lo cierto es que faltan muchas lenguas aún para las cuales se pueda traducir la palabra de Dios. Tú y yo nos gozamos porque realmente su palabra la podemos leer en nuestro idioma, pero pocos se detienen, pocos podemos ver que este libro costó sacrificios en los cuales las personas dedicaron su vida, compraron máquinas, compraron imprentas para que fuesen reproducidas copias de la Biblia, para que llegara a muchas personas, a tantas como fuera posible, para que pudieran leer la palabra de Dios y ser libres en su espíritu y ser vivificadas en su alma y creer en la palabra de Dios, y aún que su fe fuese aumentada por todo lo que dice la palabra del Señor. Entonces, quizá tú y yo pudiéramos pensar, es un libro que fue escrito hace muchos años, y sí, fue escrito hace siglos, pero cuán hermoso fue ese propósito de lo que Dios estaba haciendo a su alrededor, porque Él usó personas, reyes, agricultores, músicos, poetas, profetas, maestros, médicos, entre ellos, doctores, personas sencillas, personas con otros puestos delante de su pueblo, pero que con su conocimiento, todos ellos, bajo el Espíritu Santo, bajo la unción de su presencia, bajo la unción del Espíritu de Dios, fueron dirigidos en escribir las palabras que el Espíritu Santo les estaba dictando, y por tanto esas palabras permanecen hasta el día de hoy. Y aún así, si se quisiera exterminar los ejemplares de la palabra de Dios, como lo hemos visto en tantos casos al otro lado del mundo y en otras partes de nuestro continente, que ya se ha estado persiguiendo la iglesia de Cristo, vemos cómo quizá en un lugar se extermina, pero en el otro se han estado publicando en nuevos lenguajes, en nuevos idiomas que no estaba escrita la palabra de Dios. Pero no podemos detener su efecto. Solamente Dios es el que lo está impulsando y el que no ha permitido que su palabra sea destruida por completo. Su palabra es poder. Por su palabra nosotros somos confrontados. Y fíjate que vemos en nuestra experiencia, si tú te consideras que tienes o tenemos pocos años de vivir aquí en la tierra, porque nos falta mucho por conocer aún, pero tú y yo
hemos conocido personas que nos han hecho cientos de promesas. Y tú y yo hemos hecho cientos de promesas o miles de promesas. Pero no todas esas promesas han sido cumplidas. Ni lo que hemos prometido hemos cumplido. Hemos visto cómo han habido esas faltas de promesas por cumplirse. Pero no estoy aquí para solamente estar descargando culpa sobre ti o estarte juzgando, no. A lo que quiero llegar es que humanamente tú y yo no podemos cumplir todas esas promesas o todo lo que prometemos. Y muchas veces en nuestro corazón está el deseo de prometer algo y estamos a punto de que las palabras salgan de nuestra boca o esas promesas, queremos pronunciarlas porque estamos tan quizá emocionadas por el momento, por la situación, por lo que está pasando y estamos a punto de prometer algo, pero sabemos que no lo podemos cumplir. Y somos sabios cuando callamos a tiempo, detenemos nuestras palabras y no decimos más, solamente pensamos en nuestro corazón, bueno, Señor, si me es posible, yo quiero regalar esto, yo quiero hacer esto por esta persona. Pero quiero esperar en ti. Cuando tú me ayudes, cuando tú me des la oportunidad, entonces lo quiero hacer y decirle, esto es lo que Dios había puesto en mi corazón para ti. Y aquí está. O este es un anhelo de mi corazón que yo quise hacer para recompensar tu amistad, recompensar lo que has hecho por mí, o esto o aquello, pero tú ya te das cuenta de que ese día pudiste llevarlo, pudiste cumplirlo, y de esa manera tú estás siendo bendición a la persona, o estás trayendo alegría a través de lo que estás haciendo por ella. Quizá es un favor, quizá es una recompensa material o algún regalo, no lo sabemos, pero nuestras palabras pasan. Como te decía hace un momento, quizá yo puedo tener grabado ahorita un mensaje, quizá yo puedo ser recordada allá a lo lejos. Hubo una hermana que predicó en la radio y a lo mejor ni mi nombre se acuerdan y no hay problema, pero nuestros hechos sí queremos que trasciendan. Sin embargo, aún a pesar de eso, con el paso del tiempo llegarán a ser olvidados. Pero Dios, en su palabra, y la palabra de Dios, nos recuerda que la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová, sopló en ella. Es decir, el aliento de Dios sobre nuestras vidas ha sido así, de que Él sopló aliento de vida sobre nosotros y produjo vida. Pero ciertamente nuestro ciclo de vida, nuestro tiempo de duración sobre la tierra, solamente Dios lo conoce, lo que Él haya determinado, y en su libro que fueron escritas todas las cosas sobre ti y sobre mí. Entonces, por esa razón, tú y yo vemos que nuestra vida dejará de existir en unos años, pero las promesas de Dios jamás caerán a tierra. Las palabras de Dios se cumplen. La palabra de Dios se cumple día con día. Y basta que tú y yo creamos en ella y comencemos a leerla y veremos el efecto que produce en nuestro corazón. Así que, a diferencia de nosotros, Dios ha dejado su palabra para nosotros y nos ha dado promesas. Nos guía, nos consuela
y nos vivifica. Esto por mencionar algunas cosas de lo que la palabra de Dios produce en nosotros. Hay un sinfín de bendiciones que no son tangibles, pero que en nuestro corazón producen un cambio tan grande y tan visible para todos los demás, que a nuestro alrededor nos observan y dicen: yo he convivido con Eunice, o yo he convivido con ella, con él, con este otro. He convivido y no lo había visto ser de esta forma, tan diferente. Porque antes yo no podía cruzar una palabra con él o con ella. Tenía una forma de ser muy difícil. Yo no podía hacer esto, yo no podía hacer aquello, o etc. Entonces nos damos cuenta que cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, produce un efecto tan hermoso que es visible a los demás. Puedes pensar, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿O por qué razón dejaste de leer la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que meditaste en la palabra de Dios? Podemos leer diferentes libros, consultar enciclopedias, o tal vez pienses, no, ya no está de moda el papel. Pensamos. Tal vez ya has leído diferentes documentales, folletos, anuncios, pero esto no se iguala a lo que las Santas Escrituras pueden producir como efecto positivo en nosotros. Fíjate que en mi opinión personal, yo siempre he creído en esto, que en la palabra de Dios hay bendición. En la palabra de Dios hay bendición. Número uno, porque en la palabra de Dios encontramos nuestra identidad. Reconocemos nuestra condición. Nos damos cuenta en la palabra de Dios cuáles fueron nuestros orígenes. Número 2, nos ayuda a solucionar lo que creemos perdido. Porque de pronto, cuando meditas en la palabra de Dios, cuando empiezas a leerla, a escudriñarla, te das cuenta que hubo más personas que experimentaron un dolor, que experimentaron una enfermedad, que experimentaron dudas, temores, adversidades, guerras, sufrieron tantas cosas o padecieron tantas cosas, y tenemos en común eso, tú y yo. Entonces nos damos cuenta cómo Dios habla en nuestro corazón, y a través de su palabra podemos darnos cuenta que con Dios tiene solución. La palabra del Señor produce esperanza. Número 3, nos alienta, nos da esperanza para no rendirnos. Cuando estamos en esa búsqueda de Dios, leemos la palabra y cómo hubo aquellos siervos de Dios que deseaban en algún momento que sus cargas fueran aligeradas porque estaban pasando persecución. Y decían: Señor, ayúdame a resistir. Otros decían: Señor, ya no puedo más. Muchos de ellos incluso pensaron que ya no vivirían más. Pero Dios ahí estaba con ellos. Dios en algunas de los capítulos que podemos leer en la Escritura nos damos cuenta cómo envió ángeles para que fortalecieran a estos varones de Dios, a estos profetas. Y pensamos, yo he estado en esa situación similar. Yo he estado también experimentando una tristeza, he enfrentado miedos y donde he creído que no voy a salir de esto. Pero cuando lees la palabra de Dios te das cuenta, y la palabra de Dios nos va alentando y nos dice: hey, no te rindas,
Sigue caminando. Sigue caminando. Mi fidelidad ahí está. Mi misericordia se extiende hacia ti. Número 4. Revela el plan que Dios tiene para nosotros. Sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. A veces pensamos, es que la situación en la que estoy, yo creo que ya es lo último. Yo no sé si voy a poder ver la luz de un día diferente. No sé si Dios en mí va a hacer algo. Si un milagro yo le pido a Dios, yo sé que tal vez se va a batallar y yo creo que no lo podría hacer en mí. Tiene mejores cosas que hacer, pensamos. Dios está más ocupado en otros pendientes, en otros planes, en otros problemas, en otras catástrofes allá alrededor del mundo. Dios está contestando allá y pensamos que se olvida de nosotros, cuando en realidad ahí Él está y nos dice, yo tengo un plan para ti. No todo está terminado. No todo está acabado. Entonces, en la palabra de Dios nosotros vemos que hay un futuro para nosotros, que hay un destino, el cual nosotros pasaremos en la vida eterna. Ahí estaremos. Hay un plan para ti y para mí, que en ocasiones a veces creemos imposible mirar, o a veces no pensamos en el futuro cuando debemos hacerlo constantemente. Es decir, día a día, no un estrés de, ay, ¿qué pasará de mí? ¿O qué pasará con mi familia el día de mañana? ¿Dónde estaremos? ¿Qué comeremos? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Hay una diferencia entre afanarse, estar demasiado estresado, estar demasiado ocupado en ello, que no disfrutas el día a día, no ves la gloria de Dios para ti. Pero ciertamente la palabra del Señor nos dice que los cielos, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces Dios tiene algo para nosotros y nos dice, esto que estás pasando ahorita no se compara con toda la gloria de lo que Dios tiene preparada para tu vida. Porque pensamos, ya todo está terminado. Y nuevamente Dios nos dice, aún no he terminado contigo. Y número 5, la palabra de Dios nos muestra a Cristo, el único camino al Padre. En toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento, vemos cómo se busca siempre que el pueblo de Dios esté cercano al Padre Celestial, tenga esa comunión, tenga esa relación con Dios. Sin embargo, podemos notar y nos damos cuenta que hay profecías más adelante, en los salmos, incluso en el Salmo de David, Salmo 22, se profetiza sobre Cristo Jesús, sobre aquel Mesías que daría su vida en rescate por nosotros. Y vemos todo hablando sobre Cristo Jesús. Luego el Nuevo Testamento no se diga. El Nuevo Testamento por completo, sus 27 libros, se narra sobre Cristo Jesús. Los evangelios, los libros históricos como Hechos, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago. Y vemos cómo en todo esto nosotros nos damos cuenta que Dios sigue hablando en nuestras vidas. Y en el libro de las revelaciones, en el libro de los eventos futuros, Apocalipsis, es un libro escrito para que la iglesia permanezcamos en esa búsqueda constante y leyendo la palabra del Señor. Quizá tú te preguntes, ¿cómo puede ser relevante para mí hoy en la actualidad la palabra de Dios si fue escrita hace tanto tiempo? Bueno, pues segunda carta
a Timoteo, capítulo 3, versos 17, nos dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra del Señor nos guía. La palabra de Dios nos consuela. Y yo quiero orar esta mañana para que el pueblo de Dios también sea consolado y recuerde que hay promesas en la Biblia. Por ejemplo, cuando leemos la palabra de Dios con frecuencia, en Jeremías 15:16 también lo dice la palabra de Dios. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, de los ejércitos celestiales. Es decir, la palabra de Dios trae alegría, trae propósito para nuestra existencia. Cuando pensábamos que no hay algo más allá de la eternidad, porque mucha gente humanamente piensa, uno se muere y ya, pero en realidad Dios tiene planes para nosotros, hay vida eterna. Así que la palabra de Dios nos inspira a vivir una vida que refleje el carácter de Dios y que deje un legado espiritual duradero. Que lo que nosotros leamos en la palabra de Dios nos inspire día con día para que nuestra familia también pueda darse cuenta que en la palabra de Dios hay un mensaje para ellos y que sobre todo el anhelo del corazón de Dios es que ellos sean vivificados, porque vemos a nuestro alrededor tantas tentaciones, tantas cosas, tantas adversidades que quieren acabar con nuestra vida. Sin embargo, a pesar de todo ello, Dios quiere que tú y yo podamos buscar su rostro, pase lo que pase a nuestro alrededor. Pudieran pasar tantas cosas a nuestro paso, pudieran suceder catástrofes, pero si tú y yo estamos confiados en Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios sigue trascendiendo, la palabra de Dios sigue produciendo en nosotros ese efecto desde el primer día en que fue escrito. Y yo quiero invitarte a orar esta mañana. Quizá hay diferentes situaciones, diferentes necesidades a nuestro alrededor, incluso en nuestra misma vida, en nuestra familia. Y si tú aún no has aceptado a Cristo en tu corazón y dices, Señor, yo quiero ser vivificado por ti, por tu palabra, yo quiero día con día tener esa esperanza en mi vida, yo quiero encontrar mi propósito en ti, Dios. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado y mi pecado me aleja de ti. He lastimado personas, te he lastimado a ti, Dios, incluso a mí mismo, por creer que lo que yo hago es correcto. Pero te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú me perdones. Cristo Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que laves mi corazón de toda maldad, escribas mi nombre en el libro de la vida y quiero ser llamado un hijo de Dios. Sé que tu presencia, tu Espíritu Santo, me han apartado y estarán conmigo siempre. Yo te pido, Dios, que me ayudes, me des sabiduría para encontrar una iglesia donde congregarme y que junto con mi familia podamos servirte. Ayúdanos, Dios, ayúdame. Que si hoy yo muero,
o si tú vienes por nosotros, Cristo Jesús, yo tenga la seguridad de que estaré contigo en la vida eterna. Gracias por tus promesas y gracias por tu palabra, la cual me ayuda y que mi vida sea renovada en ti, Dios. Te pido, Padre, que me ayudes en este caminar y que cada necesidad que yo tenga pueda tener la confianza de que tú me ayudarás a solucionarlo. Tú me darás la fortaleza para enfrentarlo. Gracias por tu amor y tu presencia en mi vida, Dios. Gracias por todo, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas y que en todo momento seamos vivificados, amén, por la palabra de Dios. No dejes de leer la palabra de Dios. Si tú no cuentas con una Biblia, puedes escribirnos ahí en un mensaje en Trascender Inspirando a Otros para hacerte llegar una Biblia, un ejemplar, que damos gracias a Dios porque nuestros hermanos Paul y Wilma han sido bendición para que se pueda regalar una Biblia. Amén. Mando un saludo a mi hermano Paul García. Buenos días, bendiciones. Mi hermana Petri, prima, Dios te bendiga. Saludos y bendiciones. Un abrazo a la distancia. Y bueno, esperamos un día de estos poderles visitar pronto. Amén. Entonces, damos gracias a nuestro Dios porque nos permitió llegar a, bueno, estos minutos, estos últimos minutos de la programación. Gracias por estar acompañándonos. Gracias por ayudarnos a compartir este episodio con tus amigos, con tu familia o publicarlo allí, postearlo ahí en tu Facebook. Gracias por estar ahí con nosotros en Trascender Inspirando a Otros, este episodio más, el episodio 157 llamado La Palabra de Dios Trasciende. Dios te bendiga y te dejo esta palabra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.